Buenas noches a todos y bienvenidos a nuestra noche virtual con el doctor Jorge Duani para celebrar la publicación de su nuevo libro, Obra Selecta, presentado como una colaboración entre Books and Books, el Instituto de Investigaciones Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida y el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas de la Universidad de Miami. El doctor Jorge Duani es director del Instituto de Investigaciones Cubanas y catedrático de Antropología de la Universidad Internacional de la Florida en Miami. Anteriormente se desempeñó como decano interino de la Facultad de Ciencias Sociales y catedrático de Antropología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Ha publicado extensamente sobre migración, etnicidad, raza, nacionalismo y transnacionalismo en Cuba y Puerto Rico. Es autor, coautor, editor o coeditor de 22 libros, entre ellos Picturing Cuba, Art, Culture and Identity on the Island and in the Diaspora y Puerto Rico, What Everyone Needs to Know. La doctora Yolanda Martínez San Miguel ocupa la cátedra Martha S. Weeks en Estudios Latinoamericanos y dirige el Departamento de Lenguas y Literaturas Modernas en la Universidad de Miami. Sus áreas de especialidad son los discursos coloniales latinoamericanos, las narrativas caribeñas y latinas contemporáneas y los estudios sobre género y sexualidad. Es autora de 4 libros, entre ellos Coloniality of Diasporas, Rethinking Intracolonial Migrations in a Pan-Caribbean Context. También ha editado o coeditado 4 volúmenes, incluyendo The Rutledge Hispanic Studies Companion to Colonial Latin America and the Caribbean, 1492 to 1898. Por favor, recuerden que durante esta transmisión la audiencia puede hacer preguntas oprimiendo el Ask a Question button en la pantalla. Tendremos tiempo de contestar algunas preguntas de la audiencia después de la conversación. Pueden comprar su copia de Obra Selecta en Books and Books en el link de abajo de la pantalla. Cada libro que ustedes compren beneficiará a Books and Books y le agradecemos esa compra y también todas sus donaciones. Y ahora, sin más demora, les presento a nuestros invitados. Bien. Perfecto. Ok, buenas noches. Voy a comenzar entonces. Lo primero que quería decir es que pocas veces uno tiene la oportunidad de agradecer y reconocer a un colega que ha acompañado y hecho posible muchos de los proyectos que uno ha emprendido. Y esta noche tengo esa oportunidad y espero no desperdiciarla. Cuando le comenté a mi colega y amigo Lawrence LaFontaine Stokes que iba a presentar este libro, conversamos un rato acerca del uso entrecruzado de la palabra frontera y borderline que aparece en la portada del libro y pensamos en 2 figuras fundacionales que nos ayudan a entender la complejidad de estos conceptos. Por un lado, se encuentra, por supuesto, el conocido texto de Gloria Anzaldúa, Borderlands, la frontera, publicado en 1987, texto que resignificó los estudios étnicos y chicanos, así como el feminismo y las teorizaciones queer desde la perspectiva de una frontera que es una herida que siempre está en proceso de reapertura y sanación. El otro texto es Divided Borders de Juan Flores, que es un libro que le reclamó a la cultura y literatura puertorriqueñas la ausencia de temas como la diáspora, lo que Juan Flores denominó como el rufo de la identidad puertorriqueña, en la articulación de discursos de identidad insular. Lo que estos 2 textos comparten, me parece, además del concepto de la frontera o el borderland, es el modo en que los 2 libros desataron formas de pensamiento que transformaron paradigmas en los campos en los que estos pensadores hicieron sus intervenciones. Creo por consiguiente que el concepto de la portada es idóneo para pensar en la obra de Jorge Duani desde la perspectiva de los cambios de paradigmas que propone su pensamiento. Y es precisamente ese tema el que quiero comentar brevemente esta noche a manera de introducción a la presentación del libro que compartirá con nosotros el propio autor. Así que en los minutos que tengo quisiera proponer algunos modos en los que el pensamiento, la investigación, la escritura y el estilo de trabajo de Jorge Duani nos proponen cambios de paradigmas disciplinarios y profesionales
que entiendo que transforman el panorama de los estudios puertorriqueños y cubanos, así como nuestro entendimiento de los estudios latinoamericanos y caribeños. La primera sección sería Cubarriqueño, el devenir de la identidad. Quisiera comenzar con dos citas de los artículos periodísticos incluidos en este volumen que me parece que ilustran las dimensiones interesantes de esta identificación como cubano y puertorriqueño en la obra de Duany. Primera cita. Soy cubano porque hablo muy rápido, me como las S, desprecio las R's y las D's y me gusta una cierta melodía en la entonación. Soy cubano porque los pies me saltan cuando oigo la voz de Benny Moré, el mambo de Pérez Prado o las flautas de la orquesta Aracón. Soy cubano porque me encanta un buen plato de arroz con frijoles negros, un bistec empanizado y plátanos maduros. Soy cubano porque cuando veo en una foto o en una película el malecón de La Habana, las murallas del Morro, las palmeras de Varadero, las calles estrechas de Santiago, siento una indefinible nostalgia, una presión en el pecho y una absurda pesadez en la garganta. La segunda cita es la siguiente. Otro problema de los hinchos, que es el término que usamos para hablar de personas más o menos de mi color, es que habitualmente nos confunden con extranjeros, particularmente gringos europeos. Mucha gente presupone que venimos de otro país y automáticamente nos habla en inglés, especialmente en lugares públicos frecuentados por turistas como aeropuertos o restaurantes. Cuando contestamos en perfecto español boricua, nos miran con asombro, usualmente acompañado con la frase, pero usted no parece puertorriqueño. Entonces hay que evocar varias ramas del árbol genealógico para explicar por qué tenemos cara pálida y brazos pecosos. Fin de cita. Evidentemente el primer párrafo es mucho más elocuente que el segundo, aunque quisiera arguir que la sección de este libro donde se incluyen los artículos periodísticos de Duany nos pone en contacto con una voz que transita muy cómodamente entre referentes cubanos y puertorriqueños. En cierta medida, conocí a Jorge 3 veces. La primera fue cuando era estudiante graduado en Berkeley y leí su trabajo sobre los cubanos en Puerto Rico, sobre todo su libro del mismo título, coescrito con José Cobas y publicado en 1995 por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. La segunda fue cuando me aparecí en su oficina en la Universidad de Puerto Rico para pedirle que me guiara en mis estudios sobre los cubanos y dominicanos en Puerto Rico. Y la tercera fue cuando nos reencontramos aquí en Miami. En cada una de esas ocasiones exploré con Duany dimensiones diferentes de su identidad. Primero como exalumno de la Universidad de California en Berkeley, donde me doctoré yo también. Después como colega boricua en la UPI, como le llamamos de cariño a la Universidad de Puerto Rico. Y en estos últimos años como cubano diaspórico. Un dato curioso es que yo me vine a enterar de muchos más detalles de la identidad cubana de Duany, incluyendo en qué brigadas regresó a Cuba y cuando empezamos a colaborar acá en Miami tras mi mudanza en 2017. Antes de eso, Jorge era para mí simplemente otro boricua más. Y qué mejor prueba de su boricuidad que su libro Puerto Rico, What Everyone Needs to Know, fuese incluido en el decorado del restaurante La Placita, que abrió en uno de los distritos históricos de Miami el 1 de enero de 2019 y que, como saben, ha sido objeto de una controversia por la bandera que hay en el edificio de Puerto Rico, la bandera de Puerto Rico. Me resta por conversar con Jorge sobre esa parte muy temprana de su identidad panameña, así que como ven, a pesar de los muchos años, nos queda mucha tela que cortar. Segunda sección, interdisciplinario de Locke o teórico ecuménico. Este libro incluye 9 ensayos académicos y 8 columnas periodísticas que nos permiten familiarizarnos con el trabajo de investigación que Duany ha llevado a cabo sobre la construcción de identidades culturales en Cuba y Puerto Rico, así como sobre los devenires de las comunidades diaspóricas provenientes de ambas islas. Aunque el trabajo de Jorge también incluye un componente importante sobre la migración dominicana, solo uno de los ensayos de este libro hace referencia a esa arista de su trabajo que fue tan importante en mis investigaciones sobre el impacto de la migración en los discursos identitarios puertorriqueños. Cada vez que alguien hace referencia a la migración caribeña, pienso en Jorge. Y medio en broma, medio en serio, le digo a mis amigos que siempre que quiero tener acceso a los datos empíricos sobre cuántos inmigrantes han ido o venido de ambas islas, me comunico con Jorge. Y en efecto, me comunico con él cuando necesito estos datos y él siempre me ayuda a conseguir las cifras más recientes. Pero en este libro también se explora un tema paralelo al de la ambigüedad identitaria que cruza el trabajo y el pensamiento de Jorge. Se trata de su formación entre disciplinas o lo que llamamos interdisciplinaria, que le permite abordar el tema de los estudios culturales como científico social y como humanista. Parte de esa naturaleza anfibia de su trabajo, o ecuménica, como me contó él, que escuchó una vez a alguien hacer referencia a sus metodologías y marcos teóricos, surge de su formación educativa. Jorge completó su bachillerato con una concentración en psicología y un minor en francés en la Universidad de Columbia,
En su maestría combinó psicología y antropología en la Universidad de Chicago y en su doctorado en la Universidad de Berkeley estuvo en estudios latinoamericanos con una concentración en antropología y dos minors, historia y literatura. Los ensayos de esta obra selecta, así como sus monografías, incluyen acercamientos que combinan el análisis discursivo o lo que llamamos en literatura explicación de texto, junto con el trabajo empírico sobre el perfil de comunidades caribeñas y diaspóricas, el análisis cualitativo y de crítica cultural de los enclaves culturales caribeños e incluso el análisis de la cultura visual y popular. Esta sensibilidad hacia el estudio orgánico e integral de la producción cultural y simbólica de los caribeños, on the move or not, es uno de los sellos distintivos de su investigación. Incluso me atrevería a decir que en sus ensayos periodísticos Jorge explora el registro de la meditación filosófica al acercarse a temas como expresiones de formaciones de raza y clase puertorriqueñas tales como Hincho, Jabao y Blanquito, o temas más complejos como la identidad en el exilio. Tercera sección, estudios de la migración como campo. Otra aportación de la obra de Jorge, que se percibe muy bien en este volumen, es la configuración de los estudios de migración como un campo comparable a los Area Studies. Jorge se especializó en estudios de la migración desde su entrenamiento graduado antes de que los estudios diaspóricos, o lo que ahora se llama en inglés Mobility Studies, estuviera en boga. Su trabajo con la migración incluye el elemento empírico, quién se desplaza y a dónde, cualitativo, por qué la gente se desplaza y qué efectos tiene ese proceso en su identidad, y simbólico, cómo cambian los imaginarios de los sujetos y comunidades que migran, así como de aquellos que reciben y despiden a sus familiares cuando visitan las islas. Su trabajo incluye espacios, literatura, trabajo visual, las comidas, aunque el doctor Duani es bastante purista en sus gustos de comida, a pesar de que le encanta la mezcla cultural promovida por la migración. Sus textos abordaron desde temprano temas como la transnacionalidad, las remesas monetarias y culturales, y los modos complejos en que las personas y comunidades transitan los lugares ambiguos de la identidad. Esto le ha permitido, por ejemplo, estudiar sin fanatismo la complicación política del Estado Libre Asociado en Puerto Rico, así como pronunciarse a favor de políticas que permitan la reunificación de los cubanos en la diáspora con sus familiares en la isla. Una importante parte de su estudio de la migración es el trabajo cuidadoso que Jorge ha hecho con la historia cultural de las Antillas hispánicas, de modo que su análisis de las diásporas se inserta en un diálogo con la tradición del ensayo culturalista caribeño, tema que aborda en dos de los capítulos de este libro. Otra aportación importante y urgente de este volumen es el de abordar la inmigración de boricuas a Orlando y al resto de la Florida antes y después de los estragos del huracán María. Cuarta sección, vaivenes y fronteras. Esta obra selecta también nos permite asomarnos a una de las contribuciones que me parece más significativa del trabajo de Jorge Duani, la refuncionalización de términos de uso común en Puerto Rico y Cuba para proponer conceptos teóricos que nos permiten pensar en esas comunidades caribeñas. Este es el caso de la nación en vaivén, para referirse a la situación de los boricuas en su migración constante entre la isla y los Estados Unidos, su trabajo con el tema de las fronteras fijas, móviles o borrosas, que configuran los espacios e imaginarios de las comunidades caribeñas contemporáneas, sus extensas meditaciones sobre el impacto del nacionalismo cultural entre cubanos y puertorriqueños, y sus múltiples neologismos para referirse a las nuevas identidades transnacionales caribeñas, y voy a mencionar dos, diaspóricas y cubarriqueños, que él moviliza muy bien en su obra. La obra de Jorge es un ejemplo de cómo usar términos en la investigación que surgen de las comunidades estudiadas y de ese modo reconoce los saberes de las personas a quien estudia. Para concluir, me gustaría cerrar esta introducción refiriéndome a un aspecto de la carrera de Jorge que no creo que se menciona con frecuencia, pero que me parece que es fundamental para reconocer su obra selecta esta noche. Jorge es un colega y un colaborador con una profunda y consistente generosidad intelectual. Hemos colaborado por 26 años y en ese tiempo Jorge ha sido un mentor, un guía, un editor, un facilitador que me ha invitado a paneles, talleres y conferencias, y más recientemente fue también mi traductor. Cuando regresé a Puerto Rico tras finalizar mi doctorado en Berkeley, con la idea de un libro medio loco sobre la inmigración caribeña a Puerto Rico, quien me conectó con colegas y me abrió puertas fue Jorge. Gracias a su apoyo, mi país me resultó mucho más acogedor. Jorge es un lector generoso y un editor muy cuidadoso de manuscritos. Todavía recuerdo sus comentarios y sugerencias editoriales cuando leyó mi libro Caribe Two Ways,
y siempre ha apreciado el cuidado con el que comenta el trabajo de colegas principiantes o con mucha experiencia en foros públicos y en espacios privados. En el volumen que presentamos esta noche es notable que los ensayos académicos incluyen referencias generosas al trabajo de muchos de sus colegas. Otra cosa, Jorge cita a sus estudiantes y siempre ha reconocido a colaboradores formales e informales, entre los que se encuentra su pareja Diana y sus hijos. Jorge no compite, sino que colabora, no cierra puertas, sino que tiende puentes. Sus ensayos académicos y periodísticos son una invitación al diálogo, al aprendizaje compartido, a la colaboración. Su dirección del Centro de Estudios Cubanos en FIU desde 2012 también ilustra un espíritu de colaboración muy amplio con académicos, intelectuales, afiliados o independientes o estudiantes interesados en el estudio de Cuba desde una amplia gama de acercamientos. Este volumen es un merecido reconocimiento y homenaje a uno de los colegas más productivos y de los colaboradores más generosos con quien he tenido el gusto de trabajar desde que era una estudiante graduada hasta hoy. Su trabajo ha sido reconocido con invitaciones como investigador visitante o residente en la Universidad de Michigan, el Centro de Estudios Puertorriqueños, Harvard, la Universidad de Connecticut en Storrs y hasta la Oficina del Censo de los Estados Unidos, y sus numerosos ensayos han sido publicados en las revistas más importantes en estudios latinoamericanos y caribeños. El volumen que presentamos esta noche, la obra selecta, nos permite conocer los temas más representativos de muchos años de dedicación y trabajo. Es un honor iniciar esta presentación y ahora Jorge mismo nos contará en más detalle sobre el contenido de este volumen y el proceso de su confección. Felicidades por esta publicación, Jorge. Muchas gracias, Yolanda, por tus generosas y amables palabras. Gracias también a Books and Books por auspiciar esta presentación junto con el instituto que me honro en dirigir, el Instituto de Investigaciones Cubanas, y en general por su apoyo a nuestra serie de presentaciones de libros sobre temas cubanos y cubanoamericanos que llevamos muchos años realizando y que ahora, en épocas de pandemia, nos hemos visto forzados a hacer de manera virtual. Quisiera tratar de compartir una presentación en PowerPoint, que espero que se pueda ver en un segundo, aunque ahora no la veo yo mismo. Un momento, por favor, me permiten. Aquí está. Y esto me va a permitir un poco, como decía Yolanda, resumir algunos de los temas principales de la presentación sin pretender agotar todos los temas, porque para eso está el libro y espero que algunos de ustedes puedan adquirirlo, y como mencionó Cristina, está disponible en Books and Books para solicitarlo en línea. Bueno, los agradecimientos ya comenté a Yolanda, sobre todo por lo que ella misma comentó, que hemos conversado sobre estos temas de diáspora, fronteras, migraciones desde hace muchos años, no recuerdo exactamente cuáles, y sé que el diálogo tiene que continuar. Tenemos que rellenar un poco la parte de Panamá y aclarar un poco el tema de la cocina, que también es un tema compartido, especialmente la cocina criolla caribeña. Cristina ha sido una colaboradora incansable de todas estas presentaciones y le agradezco mucho su entusiasmo y su acompañamiento en esta y en otras ocasiones. Quiero también hacer una mención de mi editor, Fabio Murrieta, el director de la editorial Aduana Vieja, que es la que publica el libro en Valencia, España, porque fue él quien me invitó a participar en esta nueva serie, Obra Selecta, de la cual se han publicado ya algunos volúmenes y que trata de recoger lo mejor de la producción intelectual de los cubanos en el exilio. Y me honra estar acompañado, por ejemplo, por colegas de la talla de Emilio Vejel o Diana Rivero, entre otros muchos apreciados intelectuales. A Jorge Giovanetti Torres, quien escribió el prólogo, le debo también una especial mención, porque más que un prólogo es realmente una conversación, un diálogo entre los trabajos que él mismo está llevando a cabo, trabajos muy interesantes sobre la historia de Cuba a principios del siglo XX y también la historia reciente de Puerto Rico, junto con mis ensayos que tienden a ser más sobre la migración contemporánea. Y por supuesto quiero reiterar mi agradecimiento a mi familia inmediata, a mi esposa Diana, a mis hijos Patricia y Jorge Andrés, y más allá al resto del clan Duani Blanco Castillo y a otros que espero que
quizás estén escuchando en este momento. Antes de proseguir, también quisiera dedicarle estas palabras, igual que el libro, a mi querida tía Consuelo, quien falleció el año pasado, a principios de año, aquí en Miami, a punto de cumplir 100 años. Tuvo una larga vida, una vida muy interesante, muy intensa, muy productiva, y realmente extraño mucho las conversaciones interesantísimas y amenas que teníamos sobre temas esotéricos, temas de espiritualidad, la historia de Santiago de Cuba y la historia de la familia. La dedicatoria del libro dice así: a la memoria de mi tía Consuelo Duani Navarro, 1921 al 2020, una mujer inteligente, sabia, sensible, espiritual, generosa y serena, como su nombre. Y ahora, bueno, ya pasando un poco a comentar la sustancia del libro, quiero anclar algunos de mis comentarios, como también señaló Yolanda, con algunos datos estadísticos que pueden ayudar a situar algunas de las problemáticas migratorias en un contexto más amplio. Y aquí he compilado las estadísticas disponibles sobre Cuba y Puerto Rico. Esta que están viendo ahora en pantalla, en la línea azul, son las estadísticas oficiales con respecto a la migración cubana desde principios del siglo XX. Y sí, hubo una migración desde Cuba a Estados Unidos bastante cuantiosa antes de la revolución, pero como ven ustedes, es después de la década de 1960 y 70 que realmente se intensifica el éxodo cubano hacia los Estados Unidos. Luego hay una baja relativa, pasando por el éxodo del Mariel en 1980, y por supuesto en las últimas décadas ha habido un aumento consistente hasta llegar a casi 500,000 de personas. Es un poco sería esta última fase, la fase de 1959 en adelante, las que yo comento con mayor rigor en los ensayos que aparecen en este libro. Por otra parte, el comportamiento de la migración puertorriqueña es bastante diferente que el de la migración cubana, porque como ven en esta gráfica, en la línea violeta, se aprecia dos oleadas grandes: la gran oleada migratoria después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a casi 500,000 de personas que se desplazaron de la isla a los Estados Unidos, y luego de un descanso, de un receso en los años 60 y 70, ha habido un resurgimiento de la migración en masa de Puerto Rico hasta llegar a casi 600,000 personas en la última década, para una isla que en este momento tiene alrededor de 3.3 millones de personas. Así que se trata a todas luces de una migración, como se decía antes, una gran migración, pero ahora es todavía más grande, y que el récord de la última década ha superado esa cifra que se había establecido a mediados del siglo XX. Las razones para estos desplazamientos poblacionales los tendría que elaborar un poco más en los próximos comentarios, pero por supuesto en el caso puertorriqueño se trata sobre todo de una gran migración económica producida por el desplazamiento de la población rural a las áreas urbanas y luego fuera de la isla, sobre todo con el proceso de industrialización. Y claro, el punto de partida del éxodo cubano es un hecho político, que es la Revolución Cubana en 1959, y que no ha cesado de producir una diáspora constante, de la cual, por supuesto, yo también formo parte. La otra gráfica que quería presentar aquí tiene que ver con otra manera de contar el éxodo masivo de Cuba y Puerto Rico hacia Estados Unidos, y estos son los datos censales que se producen cada 10 años. Y noten ustedes que en el caso cubano, así como el puertorriqueño, la primera mitad del siglo XX no registra una gran cantidad de migrantes cubanos, aunque hay unos cuantos miles de personas que vivían en este país antes de 1959, pero es después del 59, en el 80 y en el 90, donde va aumentando paulatinamente la migración cubana, y aquí se incluyen personas nacidas en Cuba, así como sus descendientes nacidos en Estados Unidos, para llegar en el último año que tenemos disponible a alrededor de 2.3 millones de personas establecidas en Estados Unidos, lo cual convierte a los cubanos en el tercer grupo, quizás el cuarto. Algunos estimados calculan que ya la migración salvadoreña puede haber desplazado a la cubana. Pero como quiera que sea, se trata de un núcleo importante de la llamada población hispano-latina en Estados Unidos. En el caso puertorriqueño,
El patrón sigue una línea parecida, por lo menos durante las primeras 4 décadas del siglo XX, pero ya entre el 40 y el 60, la migración puertorriqueña, experimenta un auge extraordinario, con casi 1 millón de personas en el año 60, y luego continúa en los últimos años. Las personas que viven en Puerto Rico, que conocen a Puerto Rico, saben que en esta última década la pérdida de población puertorriqueña ha sido enorme, y que sobre todo después del huracán María y del huracán Irma en menor medida, así como una serie de huracanes, terremotos y otros cambios económicos y políticos, han producido la mayor diáspora puertorriqueña desde principios del siglo XX, casi llegando a unos 5.8 millones de personas. Bueno, estos son los datos estadísticos, de nuevo, para un poco anclar el tema que a mí me interesa más comentar en esta intervención, que tiene que ver precisamente con el asunto de cómo se construyen las identidades culturales en Puerto Rico. Primero hablaré de Puerto Rico y después hablaré de Cuba, para al final tratar de hacer una comparación sintética. ¿Cómo se construyen las identidades culturales en un país que cada vez más está escindido entre la isla y la diáspora? Y claro está, ya hoy en día hay muchos más puertorriqueños viviendo fuera de su territorio original que los que viven en la isla. Entonces, en el primer ensayo que abre la colección Obra Selecta, trato de contestar algunas preguntas básicas sobre 2 temas principales. Uno, que tiene que ver con la condición colonial persistente de la isla y qué significado tiene esa situación política, el llamado issue del estatus, sobre la formación de identidades culturales, que yo llamo nacionales, en la isla. Pero efectivamente se trata de una nación en vaivén, una nación que está en movimiento constante entre 2 territorios. Y por supuesto ha habido también un fenómeno de regreso, que no he incluido en las estadísticas anteriores, un retorno masivo, sobre todo en los años 60 y 70, donde una gran cantidad de los llamados New Yorkers han vuelto a vivir en la isla. Así que ese es uno de los temas principales. El otro tema, que evidentemente recorre otros ensayos de la colección, tiene que ver con este fenómeno migratorio tan sustancial, que diría incluso que no hay precedentes históricos recientes que comparen con la magnitud de la diáspora puertorriqueña, con excepción quizás de la diáspora de Irlanda hace un par de siglos, y quizás, por supuesto, en los últimos tiempos con la diáspora de Venezuela. Pero la cantidad de personas que se han visto forzadas a emigrar a los Estados Unidos, sus conexiones persistentes con la isla y con lo que consideran su país de origen, su nación, también llama mucho la atención. Y es precisamente esta disyuntiva entre ser puertorriqueño, pero tener el pasaporte americano y pertenecer a la nación americana, sobre todo viviendo acá. También está el tema del idioma, el inglés que se habla predominantemente en Estados Unidos y el español en la isla. Así que estos son algunos temas que no voy a agotar en esta presentación, simplemente para irlos mencionando y plantearlos desde un principio. En los últimos tiempos se ha puesto de moda el término de transnacionalismo, y yo mismo lo he ido incorporando en mi trabajo de investigación y en mis reflexiones teóricas. Esta es una imagen que me gusta comentar con mucha frecuencia, la imagen del desfile puertorriqueño de Orlando de hace algunos años, donde la niña está evidentemente vestida de puertorriqueña y representando a Puerto Rico, también con sus flores. Honestamente no conozco la otra bandera azul con la cruz que tiene al lado izquierdo. Pero bueno, se trata sobre todo de entender de qué manera los puertorriqueños siguen vinculados a su nación de origen en términos de sus prácticas culturales, como la música, el idioma o la comida, y sobre todo este asunto también de los festivales. Y alguien dijo alguna vez que donde hay 3 puertorriqueños hay 2 paradas o 2 festivales, porque realmente hay un apego muy fuerte a todos estos íconos de la puertorriqueñidad en los Estados Unidos, empezando por Nueva York y ahora en Orlando, que se ha convertido en el segundo núcleo de la diáspora boricua. Y este es el tema que me ha ocupado en los últimos tiempos, al mudarme a Miami en el año 2012
y antes de eso también estaba preocupado por el desplazamiento de la diáspora boricua, inicialmente desde el nordeste de los Estados Unidos, de Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, hacia el sudeste, principalmente a la Florida. Y claro, dentro de la Florida, sobre todo en el centro del estado, en el área metropolitana de Orlando y en los condados de Orange y Osceola, principalmente, donde el éxodo boricua se ha disparado, y particularmente después del año 2017, que fue el año del huracán. Aquí hay una foto ya icónica de la cantidad de puertorriqueños que estaba tratando de salir del país desesperadamente. Se calcula que por lo menos 130,000 o 150,000, es muy difícil ser exactos en este tipo de cifras, pudo haber salido de la isla, ya sea temporalmente o permanentemente, hacia la Florida y sobre todo al área de Orlando. En Orlando se da un fenómeno interesante desde el punto de vista de los estudios de la migración, porque se congregan puertorriqueños que han venido emigrando desde otras partes de los Estados Unidos, sobre todo de Nueva York, de Nueva Jersey, Connecticut, principalmente de segunda generación, nacidos en Estados Unidos, con una nueva oleada migratoria de la isla que tiende a ser hispanohablante, muchos de los cuales también son bilingües, tienen credenciales profesionales y de clase media, muchos de ellos, y que de alguna manera tienen que negociar ese sentido de identidad puertorriqueña en las asociaciones voluntarias, en los clubes y también, por supuesto, en la participación política. Y en este sentido, para usar otro neologismo, el fenómeno Florida Rican o Orlando Rican llama la atención por estas nuevas expresiones culturales, por la dispersión geográfica de las comunidades puertorriqueñas que suelen ser distintas a las de los centros urbanos pobres de Nueva York. Y claro, en las últimas elecciones, una gran preocupación por el tema de cómo van a votar. Y bueno, en este último ciclo electoral está claro que la mayoría de los puertorriqueños de Florida siguen siendo demócratas, pero que al mismo tiempo están susceptibles a votar por candidatos independientes o republicanos, según sea su agenda política. Pasando al otro extremo del Caribe, del cual me ocupo en este ensayo y en este libro y en prácticamente toda mi carrera académica, así como con República Dominicana, aquí decidí incluir un ensayo poco conocido, traducido al español, que apareció en una enciclopedia sobre Cuba, editada por mi colega Cuba Rican también, Alan West Durán, que me costó mucho trabajo, por cierto, porque me obligó a ir a las raíces del pensamiento cubano en el fines del siglo XVIII. Empieza el ensayo y termina en los años 50, según las indicaciones de la enciclopedia. Pero traté aquí de ver cómo ha ido evolucionando el concepto de cubanidad, o cubanía, como también prefería llamarle el antropólogo Fernando Ortiz, y verla en sus distintas manifestaciones literarias, culturales, incluso artísticas, en la poesía. Cómo se fue formando este sentido de ser cubano a diferencia de ser peninsular o español. Y claro, esto toma tiempo, estamos hablando de un periodo de casi 2 siglos, y continúa hoy en día. Utilizo la imagen que coloqué aquí en la pantalla para precisar un momento que me parece muy importante de este discurso de la cubanidad, que es el de la música afrocubana y cómo sirve para integrar los sectores blancos y negros de la nación y los mulatos, ¿no? La figura del centro podría describirse como una mulata de piel clara. Por cierto que la rumba y la música se convirtieron, por supuesto, en algunos de los símbolos más nítidos de la cubanidad, particularmente en esta época, en los años 30 y 40, durante el auge del movimiento afrocubano que dirigió, entre otros, Fernando Ortiz. Y en general, lo que noto en este desarrollo histórico es un movimiento de inclusión mayor de grupos raciales y étnicos anteriormente marginados, particularmente los negros y los mulatos, en este discurso más amplio y más inclusivo de la nación, que de alguna manera continúa hoy en día. Y aunque yo no trato la época
post-1959 en el ensayo, sí abro la ventana para pensar en cómo, tanto en Cuba como en la diáspora, se sigue pensando acerca de qué es ser cubano en estas nuevas coordenadas históricas. Y aquí, pasando a otro ensayo de la colección, quiero hacer referencia a cómo se ha ido reconstruyendo la cubanidad en diferentes momentos históricos por diferentes autores. Aquí, en vez de estadísticas, me concentro en textos literarios que van desde el clásico Indagación del Choteo de Jorge Magnac hasta esta colección estupenda de Ruth Behar, Bridges to Cuba. Lo que puse en la pantalla no es del libro Bridges to Cuba, sino de su versión más contemporánea, un blog muy interesante que les recomiendo mucho, que edita junto con Richard Blanco, utilizando esta misma imagen, pero ahora añadiendo los puentes hacia y desde Cuba. Y de alguna manera, para concentrarme en esta última fase, noto que las metáforas que se han utilizado para reconstruir la cubanidad, en este caso la del puente, la del guión de Gustavo Pérez Firmat en su famoso libro The Cuban American Way, que fue traducido como La cubanidad en vilo, si no más recuerdo en este momento, de alguna manera yo creo que avanzan en este discurso más inclusivo, más abierto a incluir sobre todo las manifestaciones culturales de la diáspora, porque ya desde las primeras instancias, incluso en Magnac, se nota también en Cintio Vitier con lo cubano en la poesía, se nota en Manuel Moreno Fraginals con el ingenio, se excluye la posibilidad de que uno sea cubano fuera de la isla. Y yo creo que a estas alturas, donde hay tantas personas de origen cubano viviendo desperdigados por el mundo, hay que repensar esa idea de que para ser cubano hay que estar residiendo en la isla. Y para hacer eso también habría que quizás repensar el lenguaje metafórico de las raíces que tienden a afincar y aferrar la identidad cultural en un terreno, en la isla en este caso, porque se piensa que el cubano que vive fuera está de alguna manera desgarrado de su tronco, desarraigado. Y aunque eso podría describir en parte uno de los estados típicos del exilio y del migrante que se desorienta a principios de su desplazamiento, yo creo que en el fondo hay que quizás buscar otro tipo de imagen, otras metáforas, tal vez acuáticas, tal vez anfibias, y que no sean telúricas para entender mejor cómo es que se manifiesta la cubanidad, incluso en la segunda o tercera generación. Entonces hay otro ensayo más concreto del libro, en donde trato de tomar más detalladamente las distintas etapas del éxodo cubano después de la revolución. Son 5 etapas que generalmente se han descrito: el exilio histórico, al que pertenece de hecho mi familia, que salió en 1960, cuando yo era muy pequeño, y que muchos de ustedes sabrán que estuvo representado principalmente por las clases medias y clases altas de la sociedad prerevolucionaria, muchos de ellos o de nosotros de origen español o inmigrante europeo, y procedentes principalmente de La Habana. En esa época, como sugiere la imagen de Pan American, la mayoría de los cubanos emigraban por vía aérea con algún tipo de documento que les permitía establecerse en Estados Unidos. En octubre de 1962 cesaron los vuelos comerciales entre Cuba y Estados Unidos a raíz de la crisis de los misiles, y hubo un periodo de 3 años aproximadamente donde prácticamente no había migración de la isla a Estados Unidos, excepto a través de terceros países. Pero en el año 65, con la explosión de una migración que se conoció como la migración de Camarioca, el gobierno de Estados Unidos se vio obligado a negociar una operación aérea, el operativo más grande y más costoso de este tipo, para transportar, como ven ustedes en la gráfica, alrededor de 260,000 personas que llegaron a Estados Unidos, muchos de los cuales habían quedado varados después de que terminaron los vuelos comerciales, tenían familia en Estados Unidos, y en general en esta segunda etapa se considera que emigró la clase media y media baja,
se notan algunos cambios en la composición educativa y ocupacional de los migrantes de esa época. En el año 73 cesó este operativo y de nuevo hubo una pausa en la migración cubana contemporánea hasta llegar al famoso o infame éxodo del Mariel, donde salieron aproximadamente 125,000 personas de todas las clases sociales, con una representación elevada de personas de origen africano, negros y mulatos, clase trabajadora, jóvenes, solteros, muchos de ellos, que se habían formado dentro de la revolución y que realmente cambiaron el perfil demográfico de la comunidad cubana, con la consecuencia de que, entre otras cosas, la percepción pública de este éxodo cambió notablemente para mal en los Estados Unidos, y yo diría que todavía no se ha recuperado. En el año 94, otro momento dramático y masivo de migración ocurrió en agosto y septiembre de 1994, cuando salieron en ese tiempo tan corto alrededor de 31,000 personas, y estas personas eventualmente fueron admitidas a los Estados Unidos, pero llevó a la reformulación de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba bajo la administración Clinton, que se vino a conocer como pies secos, pies mojados, y que permitió que aquellos que tocaban suelo norteamericano pudieran solicitar la residencia permanente después de un año y un día, mientras que los que eran detenidos en alta mar, o en este caso, en la imagen ven ustedes, algunos recordarán un episodio también dramático en la frontera Costa Rica-Nicaragua, donde quedaron varados miles de cubanos que eventualmente fueron transportados vía aérea hacia México y eventualmente llegaron a los Estados Unidos. Actualmente nos encontramos en una nueva etapa que todavía no se sabe exactamente cuáles van a ser sus características principales. No ha habido cambios en la política de pies secos, pies mojados desde el 2017, pero sí quería señalar la enorme cantidad de personas que llegaron a Estados Unidos durante esta época y que sugieren un enorme también potencial migratorio que todavía está presente en la sociedad cubana. El punto de esta breve discusión cronológica es señalar la diversidad de los migrantes cubanos a los Estados Unidos, las diferencias socioeconómicas y también políticas, según la encuesta de FIU que se celebra cada cierto tiempo, y que de alguna manera inciden en este fenómeno de la comunidad cubana en el exterior y concretamente en Miami, para pintar un cuadro más complejo del que usualmente se presenta en la prensa cuando se refiere, por ejemplo, a la primera oleada migratoria, la del exilio histórico, que todavía sigue siendo una parte importante de la comunidad cubana en el sur de la Florida. En este apartado quisiera también comentar algo que me ha fascinado últimamente y tiene que ver con la representación visual de muchos de estos temas, particularmente la diáspora, y aquí incluyo esa primera fase del exilio. Lamentablemente este mural que reproduzco aquí fue borrado hace algún tiempo, pero hemos visto algunas imágenes. Este es un close-up de la imagen de este mural que conozco yo como "¿Qué pasa de Luz Habana?", por la frase de Charlie Brown que está en la parte inferior izquierda, y que adornó una cafetería cubana en la calle 8 hasta los años 80. Y de aquí, en este ensayo, lo que trato de hacer es un poco recuperar estas imágenes y ver cómo se han pintado, cómo se han representado los paisajes que llamo transnacionales de la diáspora cubana en Miami. Y bueno, aquí ustedes verán algunos aspectos interesantes. Estas dos figuras del frente que representan dos especies de cubanazos, ¿no? El del centro con la pequeña tacita de café cubano, con su medallón de oro, con su guayabera, con sus bigotes. Y el hombre de la derecha, de pelo blanco y espejuelos oscuros, que tiene uno de estos periodiquitos, en este caso se llama El Sagüecero, burlándose un poco de la pronunciación cubana de Southwest. En el ensayo sobre este tema entro en más detalle sobre cómo se plantea la coexistencia armoniosa y pacífica entre estas figuras cubanas y también, si ven atrás en las ventanitas, ¿no? Cómo se habla del café cubano, de los batidos, pero
aparecen figuras de cómics norteamericanos como Batman y el de la izquierda, Lorenzo, una famosa caricatura de Lorenzo y Pepita, leyendo un menú bilingüe, y la figura de la derecha, hasta donde yo puedo terminar, es el icónico Michael Jackson, que estaba de moda en esa época. Hay otras imágenes, Frankenstein aparece también más allá en otra ventanita, y lo que me parece curioso y por supuesto un poco cómico es cómo el artista anónimo que pintó este mural estaba tratando de conjugar de alguna manera representaciones visuales de la cultura hispana y cubana con las representaciones populares de la cultura americana, sin plantear ningún tipo de conflicto, sin plantear ninguna discrepancia entre los dos referentes. Y esto de alguna manera creo que recuerda la famosa tesis de Gustavo Pérez Firmato, otra vez en su libro The Cuban American Way, sobre la aposicionalidad de la cultura cubanoamericana y cómo, por lo menos en esta época, en los años 80 en adelante, se trataba de integrar y de combinar los repertorios del español e inglés, de la cultura cubana y de la cultura americana sin grandes fisuras. Y por lo menos esa es la manera en que creo que se puede leer esta imagen. Ahora, volviendo a las estadísticas, también me llama la impresión cómo, especialmente en los años 90 en adelante, se puede hablar de manera discreta, diría yo, de los lazos familiares transnacionales que unen a los cubanos en la isla con los cubanos en el exterior y sobre todo en Estados Unidos. Y aquí resumo algunos estimados más o menos confiables que he encontrado. Ahí están las fuentes de la Comisión Económica para América Latina, de otros colegas como Manuel Orozco y de Emilio Morales más recientemente. Y aunque uno puede quizás debatir la exactitud de estos estimados, no hay duda de que desde el año 89 en adelante, que es cuando comienza oficialmente el periodo especial en tiempo de paz en Cuba, la crisis económica más aguda que sufrió Cuba hasta esa fecha y que hoy en día también parece reanudarse, es que las remesas muestran una señal tangible de cómo los cubanos en el exterior tratan de ayudar a sus familiares y amigos en la isla y están mandando en el orden de $3.000 millones al año. Hay una caída en el último año de la pandemia que puede ser significativa, de 3.000 millones, 3.000 y pico de millones de remesas en dólares a 2.500 aproximadamente. Pero de todas maneras es importante que junto con los viajes de la comunidad cubanoamericana y las llamadas telefónicas, que no los voy a presentar aquí, pero están incluidas en el libro, muestran convincentemente, me parece a mí, que esos lazos que se habían roto durante las primeras décadas del exilio, por razones políticas principalmente, se han ido reanudando poco a poco, particularmente entre las últimas oleadas, ¿no? Aquellas personas que han llegado en los años 90 en adelante, que tienen parientes cercanos, tienen madres, padres, hijos a los que quieren ayudar y que la forma más concreta de hacerlo es enviando dinero. Y claro, también envían paquetes y también llevan mercancías, esos famosos gusanos que van cargando los cubanos de Miami hacia La Habana, haciendo quizás una referencia irónica al término famoso e infame de gusanos para referirse a los exiliados cubanos. Esta es mi última gráfica y con esto quiero ir un poco ya cerrando mis comentarios para abrirlo a preguntas. Uno de los ensayos, y Yolanda tiene razón, no incluí por razones de espacios a la República Dominicana en mi comparación, aunque sí lo he hecho en otros lugares. Quise resumir mi perspectiva sobre la relación entre Cuba y su diáspora, aludiendo a un término que se ha utilizado en la bibliografía, de estado desinteresado denunciante, para captar de alguna manera la relación tensa que existe entre la nación y la diáspora, entre los cubanos, el gobierno cubano concretamente, y gran parte de la comunidad cubana en el exterior. Estos estados, entre los cuales se encuentra Cuba, suelen tener políticas hostiles hacia sus migrantes, incluso considerándolos traidores, vendepatrias,
De hecho, esa terminología también se utilizó durante la Guerra Fría en Vietnam y otros países que habían expulsado grandes cantidades de personas, pero que ya no se consideraban parte de la nación. Y entre otras cosas, ese tipo de antagonismo se expresa en el rechazo de la doble ciudadanía, en el alto costo de los pasaportes y de los pasajes y de otras medidas que ciertamente dificultan una relación normal entre el país de origen y su comunidad en el exterior. Puerto Rico, por otra parte, se puede considerar lo que he llamado en este ensayo y en otros lugares un estado colonial transnacional, porque aunque sí ha habido esfuerzos desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, incluso desde antes, para incorporar a los migrantes puertorriqueños como ciudadanos migrantes, esa fue la terminología que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial, se han creado oficinas del Estado Libre Asociado en los Estados Unidos para atender a la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos, para alentarlos a votar. Sin embargo, tampoco Puerto Rico permite que se vote desde el exterior, a pesar de que es la misma ciudadanía estadounidense, pero hoy por hoy, si usted vive en Estados Unidos de origen puertorriqueño, no puede votar en las elecciones en Puerto Rico, ni viceversa. Y eso, pues, es una peculiaridad de la condición colonial de Puerto Rico, que a su vez lo acerca a otros estados coloniales del Caribe, que también comparten la ciudadanía, pero no le permiten el voto exterior a sus ciudadanos. El acceso a las ayudas federales por parte de los puertorriqueños, seguro social, cupones de alimentos, etcétera, otra característica aparentemente paradójica del Estado colonial transnacional. Y por último, aunque no entro en detalle aquí, la República Dominicana se considera un poco el ejemplo clásico de un Estado nacional transnacional que sí ha expandido las fronteras de su nación para incluir a los dominicanos en el exterior, sobre todo en Estados Unidos y concretamente en Nueva York y en Puerto Rico, para permitirles el voto externo, para permitirles la doble ciudadanía y en general facilitar el intercambio de personas, de mercancías y también de remesas. República Dominicana es uno de los países receptores de remesas más sustanciales en toda América Latina, después de México y algunos países de Centroamérica. Esta última parte, pues nada más que quería reseñar brevemente algunos artículos periodísticos que para mí son muy queridos. Este primer artículo, Salsa, Cocoros y Rockeros, realmente fue mi primer artículo periodístico en la prensa puertorriqueña en el año 1984, donde reflexiona un poco sobre el concepto de cocolo, que es un término que se usa en Puerto Rico, sobre todo para referirse a los amantes de la salsa, pero que originalmente tenía una connotación peyorativa, ¿no? Que estaba asociada con la migración del Caribe oriental de negros antillanos, igual que en el caso de la República Dominicana. Pero ese término hoy en día se usa de una manera muy distinta. Y cuando escribí este artículo había una especie de batalla campal entre los cocolos y los rockeros, los amantes de la salsa y los amantes del rock, que en buena medida yo creo que se ha sido superada, aunque quizás hoy en día se exprese en el debate sobre el reggaetón y el rap de otra manera. Ya Yolanda había comentado mi preocupación por esta terminología racial que me implica directamente el término hincho, que es un término muy despectivo para hablar de gente cara pálida y que no somos aceptados como puertorriqueños o caribeños o cubanos. Y también en mi caso, aunque ya no puedo reclamar pertenecer a esta categoría por falta de pelo, el término jabao, que me persiguió durante gran parte de mi infancia y mi adolescencia, refiriéndose a una persona de piel clara, pero de pelo muy rizado, también me hacía reflexionar sobre cómo el sistema racial puertorriqueño y cubano, porque el término también se usa en Cuba y República Dominicana, sigue discriminando a las personas no solamente por su color de la piel, sino también por la textura del pelo. Y esta idea de que hay pelos buenos y pelos malos nace de esta distinción, ¿no?, entre el pelo de origen africano y el pelo muerto, como se le dice a veces. Y la palabra blanquito es otra de esas palabras ofensivas que se usa de manera muy negativa en Puerto Rico. Aproveché que encontré esta foto de un reggaetonero joven
puertorriqueño de origen cubano, se llama Guainá, perdón, porque también el término blanquito en Puerto Rico ahora se usa como sinónimo de guaynabito. Guaynabo es el municipio que tiene una mayor proporción de personas de clase media y alta en términos de ingresos en la isla. Y en ese sentido me parece que esta categoría de blanquito termino un poco criticando la que les estaba diciendo que uno puede nacer blanco, pero no ser blanquito, porque blanquito implica toda una serie de actitudes, de arrogancia y de sentirse mejor que nadie, que no creo que todas las personas de piel clara o hincha compartan. Y entonces mi ensayo, mi pequeño ensayo autobiográfico, que originalmente lo escribí para una colección que editaron Ruth Behar y Lucía Suárez, y ahora lo he ido revisando, sobre todo a raíz de mi mudanza de Puerto Rico a Miami, me ha hecho pensar mucho sobre esta dualidad, ¿no? que he sentido siempre desde que me han preguntado cuando era niño, ¿de dónde vienes? ¿No? Esa gran pregunta que no es fácil de responder, sobre todo si uno tiene un trasfondo cultural híbrido. Y finalmente lo he resuelto, digamos, aludiendo precisamente a esta lealtad dividida entre Cuba y Puerto Rico. Y por cierto, aquí en las dos banderas que ven en la parte de atrás, tradicionalmente a mí se me había hecho muy difícil distinguir entre una y otra, porque son exactamente iguales, excepto por la inversión de los colores, cuando alguien me dijo que la bandera de Cuba tiene el triángulo rojo como el corazón. Y de todas formas, en este ensayo más personal, quise tomar en cuenta precisamente cómo el haberme criado en Puerto Rico de padres cubanos y el haber participado muy intensamente en la comunidad cubana en Puerto Rico, me dejó siempre esta duda, digamos, sobre mi propia identidad, sobre mi propia afiliación cultural. Y claro, en esta nueva fase donde me encuentro viviendo en Miami, he entrado en más contacto con la comunidad cubana de Miami. Por supuesto, mi trabajo me ha llevado a integrarme más a los temas cubanoamericanos, aunque todavía, francamente, no me siento completamente a gusto diciendo que yo soy cubanoamericano, porque no me crié aquí, porque mi primer idioma es el español y porque todavía tengo fuertes lazos afectivos con Puerto Rico. El libro, al igual que la serie de Obra Selecta de Aduana Vieja, contiene una bibliografía bastante extensa. Aproveché aquí una foto que me parece que es del colega Jorge Giovanetti del Departamento de Sociología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, donde se incluyen, aquí creo que hay 5 libros de mi parte: Los cubanos en Puerto Rico, La nación en vaivén, etcétera, junto con otros colegas apreciados de ese departamento, y que pueden servir para aquellos que estén interesados en buscar más información sobre algunos de los ensayos en su forma original, para hacer una investigación más a fondo. Eso sería todo por el momento. Les agradezco infinitamente su atención y ahora podríamos pasar. Voy a tratar de cerrar esta pantalla para ver si hay algunas preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias. No veo preguntas aquí por el momento en la pantalla, así que quizás puedo tratar de, si me lo permite Yolanda, tener una conversación con ella acerca de algunos puntos que me parecieron relevantes de su presentación. Claro. Y por ahí viene Yolanda. Sí. Perdona que te ponga otra vez en el... No, para nada, yo encantada. Me gustó la referencia que hiciste al principio del concepto de frontera, pero al mismo tiempo... Y claro, yo uso el concepto de una manera metafórica, porque aquí estamos hablando de fronteras marítimas, no terrestres, como el caso de Gloria Anzaldúa. Pero no sé si tú también has pensado un poco sobre esto, de qué manera, sí, yo creo que lo has pensado mucho, porque además tienes un libro que tiene que ver con el concepto de fronteras interiores, ¿no?, en el Caribe. ¿Cómo tendríamos que, digamos, redefinir el concepto de frontera para que funcione en el Caribe, o cómo el Caribe ayudaría a ampliar el concepto de frontera? Bueno, tú sabes que tu trabajo para mí ha sido fundacional en pensar ese tipo de temas, porque en realidad nosotros tenemos todo tipo de casos. El caso geográfico, que sería, por ejemplo, pensar la isla como un límite, ¿no? Pero hay islas que tenemos el caso de la República Dominicana y Haití, donde tú tienes 2 países compartiendo el espacio de una isla.
luego tienes todas estas diásporas, entonces esas fronteras podrían ser legales, políticas, económicas, pero a veces entre los puertorriqueños y la diáspora puede que no haya fronteras, ¿no? Entonces yo creo que eso es precisamente lo que yo veo que tú estás trabajando en muchos en las monografías, por ejemplo, mirando los títulos, que tienes Blurred Borders, o sea, que tienes el concepto de la frontera se revisita de muchas maneras, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo todavía, afortunadamente. Sí, y eso me recuerda, por ejemplo, en ese libro de Blurred Borders, yo traté de aprovechar la distinción. Lo que pasa es que en inglés funciona mejor, ¿no? El concepto de frontera o border versus el concepto de límite, en el sentido de una frontera geopolítica, ¿no? En la que tú tienes que cruzar con un pasaporte nuevo, con otra identidad. Y efectivamente, como acabas de señalar, no hay una frontera geopolítica de ese tipo entre Puerto Rico y Estados Unidos, pero sí hay una frontera lingüística, hay una frontera racial, hay una frontera geográfica, pero que de alguna manera no implica, como pasaría, por ejemplo, en la frontera Estados Unidos-México, un cruce de tipo administrativo, ¿no? Donde un estado empieza, un estado con mayúscula, a un lado de la frontera y al otro está el otro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, sí, el concepto de frontera también es fluido, ¿no? Y habría que reimaginarnos para aplicarlo al Caribe. Yo creo que en el caso de Cuba quizás está más claro que hay una frontera muy, muy fuerte entre Cuba y Estados Unidos, sobre todo por el tema de las diferencias geopolíticas entre los dos países. Veo que hay un par de preguntas aquí, así que paso a abrirlas. Mi exalumno distinguido, Alberto Sosa, me hace una pregunta que él sabe que va a ser difícil de contestar, sobre cómo Miami, la cultura de esta ciudad ha impactado mi ensayística y mi curiosidad académica. Yo creo que donde más claramente se ve ese impacto es en el ensayo sobre los paisajes transnacionales, que confieso que no conocía de primera mano en detalle hasta que llegué a Miami y pude visitarlos en algunos casos. Por ejemplo, la ermita de la Caridad del Cobre, yo no la había conocido hasta llegar aquí. Y eso me permitió, pues obviamente, tener una experiencia de primera mano mucho más intensa que la que yo hubiera tenido desde Puerto Rico, donde veía algunas de estas cosas a distancia. Eso por un lado. Y por otro lado, que yo creo que también está implícito en la pregunta, cómo esto pudo haber afectado mi propia identidad cultural. Y la misma Yolanda había comentado que yo me sentía muy a gusto en Puerto Rico, me sentía cubarriqueño o persona que vivía en Puerto Rico de origen cubano. Mi acento, pues obviamente es más puertorriqueño que cubano, creo yo, aunque siempre tengo pendiente que es más parecido al acento de Santiago, como hablaba mi tía Consuelo, por ejemplo. Pero ciertamente el estar en contacto día a día con la comunidad cubana y dedicarme profesionalmente a promover los estudios cubanos y cubanoamericanos, pues ha cambiado un poco mi agenda de trabajo y me ha centrado un poco más acá en los Estados Unidos. Pero quiero pensar que todavía me mantengo en contacto con la discusión académica en Puerto Rico y con los estudios de la diáspora puertorriqueña. Hay una pregunta aquí que veo de nuestro colega Larry Lafontaine. Sí, qué bueno. Muy difícil para mí porque realmente no la había pensado, sobre la relación entre el pensamiento de Edouard Glissant y el Caribe francés en la reelaboración de las fronteras. Y Larry hace mención de que el Mangle, como zona fronteriza donde se mezcla o salado y el agua dulce, la tierra del mar. Me gusta mucho la imagen, no la conozco personalmente, así que no puedo opinar. No sé si Yolanda, tú quieres reaccionar al comentario de Larry. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que quizás él no menciona, bueno, sí menciona el concepto de la relación también, ¿no? Entonces yo estaba hablando un poco de cómo tú lanzabas puentes entre las distintas identidades, entonces yo creo que Glissant puede ayudar a complicar algunas de estas preguntas que tú estás explorando y a darte más espacio para explorarlas, ¿no? Porque no hay que escoger entre una cosa a la otra, sino en realidad es ver la relación entre estas distintas posiciones o localizaciones para hablar de otra experiencia diferente. O sea, en tu caso personal, pero también, digamos, en el caso de las comunidades caribeñas que han estado coincidiendo en varios lugares. Miami es uno, Puerto Rico es otro. O sea, hay muchos lugares donde, Nueva York, donde nos estamos encontrando y cruzando y creando otra manera de pensar lo caribeño, ¿no?
Sí, eso me permite también recordar que, Yolanda, tú y yo participamos hace un tiempo en un proyecto comparativo que lamentablemente yo no pude concluir, pero tú sí, entre el Caribe francés y Puerto Rico. Y Glissant es una figura clave en ese sentido, ¿no? Como Martinica concretamente tiene unos puntos de contacto interesantes con respecto a la lengua vernácula, con respecto a su relación complicada con la metrópoli francesa, ¿verdad? En ese sentido, releer a Glissant y a los seguidores de Glissant, estoy pensando ahora en los proponentes de la criollidad, podría ser interesante para expandir el concepto de frontera aplicado a las migraciones caribeñas. Mi estudiante doctoral de México, Yarimis Méndez, quiere saber qué temas estoy investigando actualmente y qué podremos leer en su próxima obra selecta. Bueno, si Aduana Vieja estuviera interesado, tengo todavía muchos ensayos en el tintero. Tuve que escoger una gran cantidad o sea, excluir muchos ensayos que quería haber incluido aquí, sobre todo los de República Dominicana. Quizás podría aprovechar y añadir algunos más. Hubiera también querido incluir más del trabajo periodístico, que fue muy intenso durante muchos años, de publicar una columna mensual en El Nuevo Día y que ya una primera parte había aparecido en el libro La Nación en Vaivén. Pero en este momento no estoy activamente investigando ningún tema nuevo. Sigo, digamos, preocupado por el tema de la migración puertorriqueña hacia el área de Orlando. Y lo que he querido hacer siempre es un estudio comparativo entre Miami y Orlando, entre las dos comunidades, pero lamentablemente por razones económicas y administrativas, porque tengo trabajo a tiempo completo en la oficina, más la enseñanza y demás, no me he podido dedicar a eso. Así que no estoy contestando directamente la pregunta, pero bueno, más adelante quizás lo pueda hacer. Sí, esa es la pregunta también de Ada Ortuzar-Young. Estaba preguntándote que sí, si Ada, hay algunas diferencias entre las comunidades. Ok. Bueno, ese es tema de otra presentación, pero hace 2 años, me parece, cuando organizamos la conferencia sobre Cuba y Puerto Rico en FIU, bajo el lema de las dos alas del pájaro, ¿no? De un pájaro de 2 alas, me dediqué precisamente a señalar algunas de las principales diferencias entre las dos comunidades y podría quizás resumirlas diciendo, en primer lugar, que la migración cubana a Miami es muy temprana en comparación con la puertorriqueña, después de 30 años realmente, después de los años 80 en adelante, es que se nota el crecimiento de la población puertorriqueña en Orlando, mientras que ya la población cubana en Miami estaba muy bien establecida, y eso pues en cierta medida le otorga una serie de ventajas económicas y políticas también a los cubanos aquí en Miami. Les ha tomado más tiempo, por ejemplo, a los puertorriqueños en Orlando acceder al poder político. En este momento tienen un representante en el Congreso, mientras que hace mucho tiempo que Miami tiene varios. En ese sentido, la situación política es distinta. Culturalmente me parece que también es diferente la situación, porque Orlando todavía es una ciudad mayormente anglosajona o angloamericana, tradicional del sur de los Estados Unidos, dividida hasta la llegada de los puertorriqueños entre blancos y negros, mientras que Miami es una comunidad predominantemente latina, en donde es más común hoy en día escuchar el español que en inglés. Y todavía yo creo que los puertorriqueños en Orlando tienen que enfrentar muchas veces ese prejuicio racial y étnico más agudo por razones lingüísticas, culturales y quizás hasta políticas. Por último, en cuanto a la situación económica, aunque es verdad que ha habido una migración de clase media sustancial en Orlando, una estadística que me llamó mucho la atención cuando hice esta presentación es que el número de negocios en Orlando todavía es bastante limitado en comparación de negocios de propiedad puertorriqueña, en comparación con la cantidad extraordinaria de negocios de propiedad cubana aquí en Miami. Y de hecho hay más negocios con dueños puertorriqueños en el área de Miami, Fort Lauderdale, que en Orlando. Y eso pues puede ser que hable un poco también de la variedad socioeconómica de los puertorriqueños, que no son todos de clase media ni son todos personas de capacidad empresarial. Uh-huh. Me pregunta mi colega María Carla Chicuen, preguntas o temas latentes o pendientes de mi próxima etapa. Esa la tengo que dejar de nuevo un poco así en el aire porque todavía no lo sé, pero sí quiero seguir investigando
este tema que me ha fascinado en los últimos tiempos de cómo los cubanos en Miami se relacionan con la isla. Y aunque obviamente en este último periodo esas relaciones han sido más tensas por las sanciones económicas que se han establecido, por la cancelación de los viajes, incluso la dificultad de enviar remesas, creo que todavía eso es un asunto importantísimo, porque hablaría precisamente de cómo los cubanos en Estados Unidos se están moviendo de ser una comunidad netamente exiliada a una comunidad transnacional o diaspórica, ¿no? Yo sé que a alguna gente no le gusta el término diaspórica y que sigue insistiendo en el exilio. Yo comprendo esa autodefinición, pero me parece que para hablar de estos lazos, y mencioné las remesas, los viajes, las llamadas telefónicas, por no incluso tocar la superficie de todo el intercambio de cultura, de prácticas musicales y artísticas entre los dos lugares, yo creo que por ahí hay mucha tela donde cortar y que creo que en el futuro va a haber mucho más de esto, mucho más, una mayor intensidad de los intercambios culturales, económicos entre Cuba y Estados Unidos. Quizás por ahí, si conseguimos dinero para hacer investigaciones, pueda seguir la agenda. Jennifer Fernández, otra estudiante excepcional de FIU, de literatura, me dice que está llamando la atención sobre los temas de los términos telúricos como las raíces, y señala que indica la necesidad de dejar de plantearse la identidad cultural como una ecuación fija entre geografía y cultura. Estamos perfectamente de acuerdo. Y de hecho, a mí me llamó mucho la atención cuando redacté este ensayo enciclopédico sobre la cubanidad, cómo en una gran cantidad de autores de diferentes tendencias políticas, con diferentes posiciones teóricas, hacía uso de este lenguaje. Claro, el lenguaje de las raíces es casi universal, ¿no? Todo el mundo de alguna manera lo usa, yo también lo he usado, pero me di cuenta que de alguna forma no nos permite precisamente desconectar la geografía y la cultura, como dice Jennifer, sino que nos obliga de alguna manera a situar estas nociones de identidad como nociones fijas, como nociones estables. Y precisamente yo creo que todo lo que hemos discutido aquí esta noche habla de cómo se van haciendo más inestables las bases de identidad, incluso la propia mía, ¿no? Pero cómo el desplazamiento físico también produce un cierto desplazamiento intelectual. Y por no hablar, por supuesto, de otras discusiones que están presentes en el libro, de una mayor apertura a distintos discursos, distintas prácticas culturales que tienen que ver con género, con orientación sexual, con la raza, con la localización, ¿no? De la cual yo creo que mi trabajo forma parte de una discusión mucho más amplia. No sé si quieres añadir algo, Yolanda. Sí, bueno, sabes que para cerrar me gustaría que pensáramos un poco, que pensaras con nosotros sobre el proceso de selección, porque tienes tanto publicado. Entonces, cuando me invitaste a presentar el libro, me pregunté, o sea, ¿cómo fue ese proceso y cómo seleccionaste lo que por fin entró en el volumen? Ahí puedo hacer una anécdota un poco cómica, y es que yo había pensado erróneamente que este libro iba a ser el doble de tamaño, pero como pueden ver ustedes, es un libro más bien pequeño de bolsillo que tiene 350 páginas aproximadamente, y yo me había equivocado porque pensaba que eran 350 páginas en manuscrito, y era en realidad la mitad. Entonces, el verano pasado, en medio de la pandemia, cuando me había encerrado a hacer este trabajo de selección y de traducción, porque muchos de los ensayos fueron traducidos del inglés, me di cuenta que tenía que cortar, y corté muchísimo, literalmente la mitad, ¿no? Me hubiera gustado incluir más ensayos periodísticos, como ya dije, porque de alguna manera creo que ese es otro registro en donde me permito ser un poquito más personal, hacer uso de mi sentido del humor irónico y sarcástico, que en los ensayos más académicos no aparece de manera tan marcada, y porque también señalan, digamos, algunos aspectos de la vida cotidiana que estaba observando mientras los estaba escribiendo en ese momento en Puerto Rico. También he escrito a otros acá desde Miami, pero me pareció que tenía que mantener también cierta temática, ¿no? Recurrente. No podía incluir, por ejemplo, mi primer ensayo académico, que era sobre el tema de la santería afrocubana, que resultó ser más bien un ensayo académico para una clase, o también un ensayo que
me sigue gustando mucho de esa época juvenil sobre la salsa, aunque incluía el ensayo de los cocolos, ¿verdad? Pero no el ensayo más largo, que es un ensayo académico. Entonces, aunque he tratado otros temas a través de estos últimos años de mi investigación y de mi docencia, pues decidí concentrarme en estos dos, ¿no? Identidad nacional en Puerto Rico, inmigración transnacional y en Cuba. Y entonces quedó fuera efectivamente toda esa discusión que tú sabes que fue muy intensa en un momento dado sobre los dominicanos en Puerto Rico, que quizás me hubiera gustado incluirla, pero verdaderamente ya era otro ángulo que no encajaba, excepto quizás en ese ensayo comparativo de las tres diásporas, la cubana, la puertorriqueña, dominicana, para hablar más ampliamente de los distintos tipos de estados, ¿no? Nacional, transnacional, colonial, etcétera, y cómo se enfrentaban al mismo dilema de tener una creciente población fuera de su territorio. Fantástico. Bueno, pues no sé si hay alguna otra pregunta que quede por ahí sin hacer. Yo creo, déjame ver. Ah, aquí hay una. Sí. Este es mi primo Raúl Portuondo Duani, que me dice que estaría muy emocionada mi tía Consuelo, su madre, admirada de la evolución de la identidad cubana, puertorriqueña y americana y los trabajos que has incorporado en esta línea. Gracias, Raúl, y estoy seguro que Consuelo sería una interlocutora excelente porque ella también vivió en Puerto Rico, vivió en Miami y además me permitía conocer mucho más acerca de nuestras raíces, ahora voy a usar esa palabra, santiagueras, ¿no? De la familia Duani Santiago, que ella conocía tan bien. Fantástico. Pues yo creo que si no hay más preguntas o comentarios, se nos ha agotado prácticamente el tiempo y no me queda otra vez más que agradecerles a todos. Y aquí tenemos a Cristina, que me imagino que va a ser la despedida. Quiero darles las gracias. Una discusión fascinante. Gracias, felicidades, Jorge. Felicidades por el libro. Gracias a ti, Yolanda, por la presentación tan fantástica. Y les agradezco que estén aquí en esta librería virtual nuestra por ahora. Espero que pueda ser en persona muy pronto. Tenemos esa esperanza de que así sea. Y le quiero agradecer a todos los videntes que están con nosotros esta noche y espero vernos pronto. 1.000.000 de gracias por estar aquí. Gracias, Cristina. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.